Me encuentro perfectamente bien y como lo he dicho siempre, soy inocente. Y en este momento no me defiendo en forma personal, pues los vencedores no se defienden, porque son los que escriben la historia. Yo defiendo los principios que nos llevaron a la gesta heroica del 11 de septiembre de 1973. No es que haya sido condenatorio. Yo aceptaría un fallo condenatorio si hubiese una sola prueba que me dijera usted es culpable. Yo no voy a ir a ninguna cárcel mientras no haya una justicia real. Hola, ¿cómo están? Esto es una nueva bitácora de Pictopía. Se me había pasado este tema, es un poco serio, o no, no serio, es un poco, no sé qué calificativo darle. Hace un par de semanas se murió uno de los sujetos más nefastos y brutales de la dictadura chilena, Manuel Contreras. Se muere en un hospital, no sé de qué, ya que tenía acumulado como 500 años de presidio, producto de todas las causas a la violación a los derechos humanos. La gente salió a celebrar, muchos, otros lamentaron su muerte, y surgieron un montón de dilemas, o surgieron un montón de cosas que no, digamos que se prestaron para cierto tipo de debate. Él era un militar en retiro, formó parte de un servicio de inteligencia que se dedicó a torturar sistemáticamente a todos los opositores al régimen, algo casi así como 1984. Entonces surgieron los dilemas, como digo. Uno, el hecho de si él iba a recibir honores cuando se muriera, como militar, el por qué la gente salió a celebrar su muerte, también qué papel cumplió él, porque tenemos la duda que, claro, hay un dictador que se supone que es el jefe de la Junta de Gobierno que se instauró en el 73 hasta el 88. Pinochet fue el jefe, digamos, el que tenía que saber todo. Y Manuel Contreras no era su segundo a bordo, porque la Junta de Gobierno estaba compuesta por las distintas líneas del ejército. Pero él sí estaba a cargo de los servicios de inteligencia, por lo tanto él tenía que saber todo lo que pasaba y él se dedicó también a planificar cierta cantidad de asesinatos tanto en el extranjero como acá en Chile y él conocía entonces lo que pasaba porque él lo planificó. ¿Cuál es el lugar entonces que toma Manuel Contreras? ¿Cuál es el rol en el sentido de qué viene a hacer él dentro de? Él son sujetos con muy bajo estudio, salvo en lo que respecta a lo militar. Se perfeccionó en Estados Unidos, se rumorea que tenía contactos con la CIA. Lo que tiene que ver con toda una operación que se hizo a nivel latinoamericano, la operación Cóndor, creo. Cóndor, Colombo, no me acuerdo bien. Porque de todo no me acuerdo. Primero, ¿debe la gente celebrar eso que pasó? ¿Se debe celebrar una muerte? Y lo segundo es, ¿cuál es el rol de él dentro de esta maquinaria de persecución sistemática y tortura? Porque está el dilema, hay una serie también de opiniones que sostienen que este tipo de cosas no se deben recordar, que hay que olvidar, que hay que dar vuelta a la página, que hay que perdonar, que hay que reconciliarse. Pero si bien forma parte de la historia reciente, todo ocurrió hace 40 años, todavía sus víctimas y sus victimarios están vivos. Ya hay muchas cosas y desde el punto de vista judicial que no se han hecho. Acá no se trata o por lo menos mi postura no tiene que ver con una postura política, sino que tiene que ver con una postura de derechos humanos, que son derechos intrínsecos al ser humano. Y la violación de este es algo que debe preocupar a todo tipo de niveles, no importando digamos, de la ideología política. No porque mi polera sea roja, significa que yo me estoy abanderando por un partido de izquierda, o mejor me hubiese puesto una polera azul y hubiese sido de derecha, símbolo que uno podría tomar como para basarse en alguna cosa. ¿Debe celebrarse una muerte? Yo creo que no. Las muertes no deben celebrarse, son tragedias en todas partes. Sin embargo, lo que implicó la muerte de Manuel Contreras tiene un significado, un simbólico para los familiares de las víctimas. Desde afuera uno puede pensar, sí, violación de los derechos humanos, desapariciones, asesinatos, tortura, prisión, eh, cosas que tienen que pasar.
Pero pensemos en la familia, pensemos en qué pasa si tu hermano, qué pasa si tu madre se la llevan de un día, llegan y entran a tu casa y rompen y se llevan a... Entonces, un sujeto que planificó todo eso causa en las personas, genera cierto tipo de odio. Y ni siquiera rabia, genera odio. Algunos perdonan, pero mucha gente se quedó sin saber dónde estaban sus familiares. Celebraron la muerte porque fue uno de los sujetos más psicópatas y más malos que existió dentro de todas las dictaduras que hubo acá en Latinoamérica. Es un sujeto que no sé si ustedes pudiesen investigar respecto a todas las cosas que él hizo, sobre todo lo que tiene que ver con la tortura, es decir, meter ratones por el ano, por la vagina y disfrutar ese tipo de cosas, aunque él dice que él no sabía, pero él organizó todo. Finalmente, no sé si se debe llorar una muerte, pero quizás para algunos implica el término de un proceso y para otros implica el que esos procesos no se van a cerrar nunca. Pero en este caso yo disculpo el que llore la muerte. Es una manera de votar toda la impunidad que quedó en el país, todo lo que no se hizo, todo lo que no se hizo, la justicia que no, al final no se llevó a cabo, porque no se trata, repito, de un color político, de ideología, se trata del ser humano, de la esencia del ser humano, de la persona vista como ser humano y del ser humano visto como persona. Y cualquier atropello, cualquier atentado, cualquier vejación es mala. Acá yo sí me la juego por un calificativo. Cuando se juzgaron a los nazis, la Segunda Guerra Mundial después, cuando los empezaron a descubrir, a atrapar, a perseguir, no puedo evitar pensar en el juicio a Eichmann, Adolf Eichmann. Y lo que, bueno, tengo un video respecto a eso. Eh, Ana Arendt fue una periodista que presenció ese juicio y de ahí salieron una serie de reflexiones. Pero para mí, ¿qué rol cumplía Manuel Contreras? El de Eichmann. Eichmann lo que sí en su defensa dijo es que él organizó todas las cosas porque él formaba parte de este sistema y él solamente obedeció. Entonces él solamente al obedecer fue un instrumento del exterminio nazi, del exterminio hacia los judíos, él fue un instrumento. Pero no es que no, eso no implica que él, al obedecer órdenes y al generar toda esta maquinaria, al igual que Contreras, no implica que él estuviese de acuerdo o no, o que él fuese un genocida, sino que fue un sujeto, un administrador y un creador producto de órdenes y producto de lo que él sentía que tenía que hacer. Él fue llamado para hacer algo y se justificaba con que él lo hacía porque era para lo que él era bueno, por decirlo de alguna manera. Si compartía o no ideales nazis y genocidas, él lo cuestiona. Él dice ser inocente, él dijo, y repito, él dijo, yo hago esto porque tenía que hacerlo, porque estaba cumpliendo órdenes. Y fue lo mismo que pasa acá. Hay distintos niveles la milicia está jerarquizada, entonces tendrá la misma responsabilidad el que asesinó al que dio la orden. ¿Podía el sujeto que asesinó, el que ejecutaba la orden, tener algún grado de cuestionamiento? Y para mí, Contreras es como Eichmann, pero a diferencia, porque si tú obedeces, de alguna manera también formas parte de lo que estás obedeciendo, sobre todo si estás en una alta jerarquía. Si tú decides organizar, ya va más allá que aceptar, porque una orden de un superior muchas veces se puede entender, porque si no obedezco me matan. Ahora también la pregunta está, ¿cómo justo en esa época represiva hubo tantos psicópatas juntos en este país? Porque para hacer ese tipo de daño no es, no es fácil. Podéis ser militar, podéis estar cagado a la cabeza, podéis tener cualquier problema, pero si te dicen mata a tu hermano, acá hay un caso emblemático de un militar de apellido González que él torturó a su hermana. Y él sigue pensando que hizo lo correcto. ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Qué le pasó, no al país, sino que qué le pasó a esta gente? Es como que hubiesen una generación de psicópatas se hubiesen juntado. Acá yo disminuyo algunas responsabilidades porque entiendo, pero ¿quién lo creó? Ya. Volvamos porque la digresión es algo muy común en mí.
¿Quién creó, quién manipuló, quién hizo todo esto? ¿Tiene responsabilidad? No sé si pudo haber usado la misma excusa de Eichmann o llevar a cabo todo lo que Eichmann implicó respecto al mal. Ver a una persona que casi no se conmueve y que siente que, bueno, les voy a dejar el link, pero al margen, ¿qué pensaba Contreras? ¿Qué él creía? ¿Cómo él se sentía? ¿Él obedecía órdenes? Yo no creo que él obedeciera órdenes, incluso creo que él funcionó hasta paralelo a Pinochet. Yo creo que él era tanto su deseo de poder, tanto su deseo de notoriedad y tan psicópata que él disfrutaba haciendo todo lo que él hizo, organizándolos, planificando los asesinatos, siendo él el director del servicio de inteligencia del país. Es decir, él todo lo sabía y tenía que saberlo. No sé si acá podemos aplicar el tema de la banalidad del mal, aunque para mí Pinochet es a Hitler como Contreras es a Eichmann. Puede ser, pero a veces creo que él sí era un psicópata, y es un psicópata a tal nivel que, claro, él hacía y creo que hasta disfrutaba, porque su nivel de poder y el temor que él ejercía en el resto y en el país era tan grande que el ego y el poder envanecen a las personas. Y yo creo que Contreras fue una persona que efectivamente fue presa del horror de sí mismo, donde él sentía que todo lo que hizo estaba bien, pero al margen de cumplir una orden, él disfrutaba, creo. Creo que sí, analizando el perfil, viendo los niveles de agresión, los niveles de desprecio, los niveles oposicionistas en entrevistas que le ha dado. Acá se cuestiona mucho el hecho de que si una. Acá se sostiene el hecho de que si una persona no tiene conciencia de delito, puede salir hasta libre. Me hago pasar por loco, pero yo creo que el no tener conciencia de delito es como es ser un casi Eichmann. Si tú eres psicópata, sabes lo que estás haciendo y no te importa. Sabes que está haciendo el daño, pero el daño tú no lo evalúas como daño. Entonces puedo decir que no tuvo conciencia de delito. Yo creo que sí tuvo conciencia de delito. En el momento de que tú organizas y sistematizas una institución con un fin específico que es perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a personas, sabes, tienes una división moral entre el bien y el mal. Ahora, que no te importe, porque eres psicópata, es otra cosa. Pero si hay conciencia de delito, sabes que lo que estás haciendo está malo. Por eso lo niega. Y lo negó hasta el final de sus días. Lo curioso es que tiene ahí, se encontró una maleta con anotaciones respecto a sus vivencias, a cómo él percibía la realidad, cómo percibía el mundo, su pensamiento heterónomo, donde todo el mundo tiene la culpa, sus nexos con la CIA, y espero que esas cosas salgan y se puedan escribir. Pero la reflexión de este video va más allá de la ideología, va al hecho de que no hay que olvidar las cosas que pasaron. No hay que olvidar que en este país sí hubo una dictadura, sí hubo persecución política, sí hubo tortura y sí hubo asesinatos. Sí los hubo y es parte de lo que fuimos, es parte de la institución. El ejército, según nuestra constitución política, es obediente y no deliberante. Y se vivió y se vive con temor al ejército. El ejército chileno es, no sé si el único, pero nunca ha atentado contra otras personas, siempre ha atentado contra su propio pueblo. En la dictadura, en las matanzas de Santa María y en una serie de matanzas que tienen que ver con protestas de corte social, con represiones a nuestro mismo pueblo. Entonces es una institución que es muy extraña por lo demás. Bueno, todas las milicias, de hecho a mí no me gustan por lo mismo. Creo que no se enseña a cuestionar, se enseña a obedecer. Sin embargo, ellos tienen autonomía. Y creo que no se trata de meter el dedo en la llaga o tratar de perpetuar un odio hacia las Fuerzas Armadas o perpetuar un odio hacia todos quienes estuvieron detrás de esta represión política, de la dictadura, para nada. Pero yo creo que fue un hecho histórico que es necesario que lo podamos conocer. Hay un museo de la memoria muy criticado, pero yo creo que no lo visito, espero hacerlo pronto. Siempre que siempre estoy al lado, paso por ahí, pero no lo veo.
creo que tiene que estar. Yo asimilo mucho la dictadura chilena al holocausto nazi, guardando las proporciones, pero es muy parecido. En Alemania no puede salir un nazi hablando por la televisión, eso es impensado. En todos los colegios hay una sensibilización respecto al tema. Acá no se toca mucho, no sé si se tocará en el ramo de historia, que cada vez se ha disminuido más, la historia de Chile, y sí se le da tribuna a una serie de personajes que apoyaron al golpe de Estado, a la dictadura, apoyaron digamos, las violaciones a los derechos humanos, han salido sujetos torturadores hablando en televisión. Es bueno, lo llevan, yo sé que lo llevan por rating, si esto es un negocio, la televisión en Chile es un negocio, y es un negocio que ya ha rebasado todos los límites de la lógica. Finalmente, que esto no se tiene que olvidar y no se trata de ir generando rencor, sino que se trata de ir pensando hasta qué punto el ser humano puede ser capaz de hacer daño a un otro. Tengo un video también respecto a experimentos a raíz de cómo el ser humano es capaz de, si es adoctrinado, sacar todo lo malo que tiene en pos de una creencia. Y la idea es esa, tener conciencia de hasta qué punto podemos ser tan psicópatas o podemos ser tan malos o tener tanta maldad hacia un otro. Para que ojalá no pase nunca más, porque hay ciertas sutilezas, pero yo creo que matar a otra persona y torturarla, es decir, si yo les comentara la cantidad o los detalles morbosos de las torturas, uno termina pensando quién es capaz, si o yo, piensen ustedes, podrían ser capaces de hacer eso. Y hay un sujeto que se lo hizo, torturó a su hermana, yo, por pensar diferente. Yo creo que hay límites, hay límites. Que hablemos de derechos humanos, no hablemos de política partidista. Y no puedo evitar tomar un tono de respeto y un tono más serio porque es un tema que a mí me llega mucho. No es porque mi familia haya pasado por esto, no, ni cercanamente, afortunadamente no lo he pasado, no lo viví. Pero sí estaba en contacto con gente que sí lo pasó y creo que nadie nadie tiene derecho a hacerle daño a otro a ese nivel y a ningún nivel. Pero a ese nivel. Y mi pregunta al margen de, porque cuando muere Contreras es un ícono de la dictadura, pero a mí me lleva a pensar, y es lo que invito a comentar, ¿qué pasó con los militares chilenos? ¿Qué le pasó al país que surgió tanto psicópata? Tanto, tanto psicópata. Porque hay que ser psicópata para hacer ese tipo de cosas. No sé si en tu sano juicio meterías un ratón en un ano, eh, entrenarías perros para que violen mujeres. No sé en qué cabeza eso cabe. Y hacerlo, y verlo, y ejecutar esos actos delante de que para que otra persona los vea y sufra por eso. Hay límites, hay límites. Y crear todo eso, ser entrenado para torturar, para después aplicarlo, yo no lo sé. Para mí eso no es generar odio. Es tengamos conciencia de que hay gente enferma. ¿Y cuánta gente enferma, psicópata, habrá aún en el ejército? Porque a mí me gustaría mucho, no sé si se hace, que debería haber un filtro psicológico dentro de nuestras Fuerzas Armadas, dentro de incluso de los gendarmes también. Porque a todos nos aplican test psicológico, a todos nos aplican test psicológico. Más ellos que manejan armas, que tienen una especie de poder, debería hacerlo. Me he extendido mucho, espero que estén bien. Esto ha sido una bitácora de Pictopía con un tema quizás no muy feliz, pero forma parte de nuestra historia reciente, forma parte de nuestra historia al final del día. Es tener conciencia de que si podemos llegar a hacer eso alguna vez, cualquiera de ustedes, quién lo sabe. Espero que estén muy bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.